Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 400. Hoy día estamos en una serie que se llama Los planes de Dios y voy a hacer el capítulo número 13 titulado La Iglesia como Cuerpo. Es un agrado poder servir a Dios y yo le animo, hermano, a que usted pueda orarle al Señor y pedirle que lo guíe hacia lo que Él quiere que usted haga, de tal manera que pueda prestar un servicio útil a Dios, de tal manera que pueda afectar con lo que usted está haciendo, con el trabajo cristiano que usted está haciendo, a otras personas en un sentido positivo, en un sentido de ayudar, de edificar, de exhortar, de permitir que otro se desarrolle. Hay diversas formas de servir a Dios. Dios tiene planes para con su iglesia que es lo más preciado que hay en este momento en la tierra. Todo lo demás desaparecerá, pero la iglesia de Dios será rescatada y será lo único que prevalecerá. Si usted quiere trascender, debe pertenecer el resto de sus días a la iglesia del Señor Jesucristo, de tal manera que pueda disfrutar un día de las promesas eternas que hay para los que estén en este grupo que creó nuestro Señor a través de su grande sacrificio ahí en la cruz y que nos permite hoy día tener la posibilidad de estar conversando de estas cosas. La iglesia, algo que a lo largo de la historia ha sido manipulado, se le ha tratado de desprestigiar, ya que los directivos, los que han dirigido en ese tiempo la iglesia, han cometido graves errores, pero la iglesia sigue permaneciendo hoy día en todo el mundo. A pesar de todo lo bueno, lo malo que se haya hecho, la iglesia sigue estando, porque Dios tiene un plan. Dios tiene planes para la humanidad, planes que imaginamos no han salido de su control, porque Él es todopoderoso, Él sabe lo que está haciendo. El diablo también se le opone, el mundo se opone, nuestra propia carne también se opone a hacer la voluntad de Dios. Y es plan de Dios que la iglesia llegue hasta el fin de los tiempos y cruce más allá, hacia la eternidad. Que este sea un tiempo de bendición para tu vida, que al finalizar estas 2 horas puedas tú estar contento porque algo ha llegado a tu corazón. Dios te ha hablado a través de la palabra y algo que tal vez estaba ahí inconcluso o no tenías muy claro, hoy día pueda ser aclarado por la obra del Espíritu Santo en ti. No sé si tú alguna vez has escuchado que eres iglesia. Alguien tal vez te dijo, tú eres iglesia. Bueno, yo he oído muchas veces, yo soy iglesia y tú eres iglesia. Y creo que hasta yo mismo lo he repetido como loro en alguna oportunidad. Pero, a la verdad, ¿tiene asidero bíblico semejante aseveración? ¿Que yo soy iglesia y que tú eres iglesia? Parece muy noble, ¿verdad? Parece que tuviera un alto contenido bíblico el llegar a afirmarlo. ¿Pero es tan así? 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pon atención, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y 1 Corintios capítulo 12, versículo 19, agrega, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hoy día revisaremos este tema, porque es importante aclarar ciertos puntos. ¿Puede acaso la iglesia ser un solo miembro? ¿O puede ser un solo miembro un cuerpo entero? ¿O hay millones de iglesias
en cada país? Se lo voy a explicar desde el punto de vista médico, que es mi profesión. Si mi dedo meñique derecho, piense, mi dedo meñique derecho, dijera, yo soy Ruby Sáez, ¿es correcto? O un cabello de mi cabeza dijera, yo soy Ruby Sáez, ¿será verdad? ¿Entiendes? Lo que es seguro es que tanto mi dedo meñique derecho como mi cabello forman parte de mi cuerpo, pero no son mi cuerpo. Cada uno de ellos no es mi cuerpo. Forman parte de mi cuerpo, pero no son mi cuerpo. Incluso el dedo meñique derecho puedo perderlo. Y eso me causaría dolor y ciertas alteraciones en la funcionalidad de mi mano derecha. Pero si pierdo mi dedo meñique derecho, no dejo de existir, no desaparece Ruby Sáez. No dejo de ser Ruby Sáez. Un cabello de mi cabeza puede caerse, y de hecho se me han caído miles, pero no dejo de ser yo mismo con un pelo menos. Para nada cambia mi esencia, porque tanto el dedo meñique derecho o el cabello son solo partes de algo mucho más complejo que soy yo mismo. Es así como si yo dejara de ser cristiano, no desaparece la iglesia del Señor. Solo yo me iría de la iglesia y me perdería de todos los beneficios y promesas anunciadas. No heredaría nada de lo que está preparado para los que integran la iglesia de Cristo. Si yo fuera iglesia, y si tú fueras iglesia, y cada cristiano fuera iglesia, habría, por lo tanto, millones de iglesias en todo el mundo. Y también, pon atención, en los cementerios habría otros millones de iglesias enterradas esperando la resurrección. Y claramente la palabra no habla jamás de eso. Claramente eso no es así. La Biblia jamás lo enseña de esa manera. Tal vez para alguien no puede parecerle tan trascendente el hablar de esto, pero medita lo siguiente. El tema tiene un trasfondo mucho más grande y algunas consecuencias importantes para algunas personas que creen esto y que encuentran aquí una excusa para no congregarse, porque total, ellos son iglesia, para no ejercer dones, para no dejarse ministrar por otros hermanos, ni menos para dejarse pastorear. ¿Por qué? Porque ellos son iglesia. Y la iglesia la pastorea al Señor. También esa creencia crea una sensación de autosuficiencia, de autocomplacencia, incluso, por supuesto, de independencia de otros hermanos. Si yo soy iglesia, si tú eres iglesia, déjennos tranquilos, sin contacto efectivo ni eficiente con otros cristianos. Ahora, si bien es cierto, cada uno es un individuo, un ser independiente en su existir, en su ser, en hacer y tener, pero a su vez, cuando realmente entendemos lo que es la iglesia, constituida por miembros que deben interactuar entre sí, obraremos adecuadamente y practicaremos correctamente nuestra participación que Dios ha establecido en su iglesia. Que como concepto general, la iglesia es una sola. Aunque por supuesto existe también la idea de iglesias locales, en referencia a congregaciones en cada ciudad, como lo mencionado ahí en el Apocalipsis, las iglesias del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero la Biblia, claramente, hermanos, nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo no tiene muchos cuerpos, es uno solo, siendo Cristo la cabeza de dicho cuerpo, que es toda su gente, sus escogidos, los que han sido llamados y justificados por Él. Y nosotros, su cuerpo, entrelazado, intercomunicados como un verdadero cuerpo humano, un verdadero organismo vivo, en donde pueden y deben interactuar los diferentes elementos para que se ayuden mutuamente. Y Dios ha establecido un ordenamiento general con ministerios y ha dado dones a cada uno de sus miembros para que usados correctamente
generen ganancias espirituales individuales y colectivas. Por lo tanto, hermano, entendamos que estamos dentro del cuerpo de Cristo para cumplir una función específica. Debemos descubrir cuál es esa función. ¿Para qué fuimos salvados? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué dice Dios que le pertenecemos? ¿Qué consecuencias trae eso para mi vida? ¿Cómo cambia mi diario vivir? ¿Cómo cambia el uso de mi tiempo, de mi dinero, de mi trabajo? ¿Cómo cambia el uso de mis horas libres? ¿Cómo cambia el afecto hacia otros? La empatía hacia otros. ¿Me importan realmente los problemas del resto? ¿Me interesa ayudar a otros? ¿Me duelo cuando el otro siente dolor? ¿Me afecta realmente en la intimidad de mi ser lo que al otro le está pasando? ¿Deseo yo ayudarle? ¿O solo es una religiosidad decir, yo voy a orar por ti? No te preocupes, yo voy a orar por ti. ¿Y oramos? ¿O de pasadita decimos, Señor, y recuerda los problemas de tal persona, por favor, hazte cargo, ¿ya? Es que yo no tengo mucho tiempo ni mucha ganas de hacerme cargo de esos problemas. Y además te corresponde a ti, no a mí. ¿Cómo oraremos? ¿Cómo reaccionaremos frente a las diversas disyuntivas que se nos presentan? ¿Seguiremos tan indiferentes como éramos antes de formar parte del cuerpo de Cristo? ¿Realmente ha habido transformación en mi forma de ser, de hacer? ¿Importa lo que yo tengo o lo que no tengo para convidar o para interactuar con otros? ¿De qué sirve mi conocimiento de la palabra de Dios? ¿Realmente no solamente me sirve para cambiar mi vida? ¿O también creo que ese conocimiento sirve para llevarlo a otros y ayudar a cambiar la vida de otros? ¿Realmente lo sé todo? ¿O debo ser instruido por otros? ¿Debo congregarme? ¿Es importante congregarme? ¿Necesito yo de eso? ¿Necesito, como cuando iba a la universidad a estudiar medicina, necesito ir a las clases, a las prácticas, para llegar a ser un buen profesional? Como hijo de Dios, ¿necesito oír a un maestro de la palabra? ¿Necesito oír una dirección, una corrección de un pastor? ¿Necesito ser influido por mis hermanos para llevar una vida más cristiana? ¿Tengo que yo ayudar a otros? ¿Cómo expreso el amor que dice la Escritura que es lo más importante? ¿O solamente lo menciono? Digo, no, si el amor es lo más importante. También la fe y la esperanza. ¿Está Dios interesado solamente en salvarme a mí, sin que yo tenga ningún efecto sobre el resto? ¿De qué sirve que sean salvados otros más en tu país, o en tu barrio, o en tu familia? Si cada uno va a creer que es iglesia independiente, que no necesita congregarse, que basta que escuche estos programas, o que basta que se escuche unas par de prédicas que están en YouTube o en alguna red social. Basta con oír o ver un mensaje en TikTok o cualquier otro sitio, sin congregarse, sin estar con otros. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Es importante el tema que vamos a tratar hoy, porque dentro de los planes de Dios está la iglesia como cuerpo, una estructura verdadera y un organismo vivo. Y como todo organismo vivo, sus partes están vivas y funcionan no solo para existir ellas, sino como partes a su vez de un plan mayor, de un todo mayor.
en beneficio de algo mejor, superior, más complejo. De eso se trata, hermano. Que aprendamos a través de la iglesia a crecer, a amar, realmente a interactuar con otros, a darnos cuenta que somos imperfectos, que necesitamos ser corregidos por la palabra de Dios y por los hermanos que están allí. Y a su vez, tener compañerismo. Si esto no va a ser todo el rato, te tengo que decir una palabra. Tú me tienes que a mí dirigir, sino que dentro del compartir, de la convivencia que puede darse dentro de una congregación, nosotros aprendamos del buen ejemplo de otros y a su vez seamos un buen ejemplo para otros, de acuerdo con lo que Dios va haciendo íntimamente, esa transformación del entendimiento, del conocimiento, del actuar, de nuestra personalidad finalmente. Hoy día tenemos una oportunidad más para aprender de Dios, para dejarnos dirigir por Él. Que Dios te bendiga este tiempo para que sea útil en tu vida, para que terminado este tiempo de enseñanza puedas estar mejor con Dios. Estamos en la iglesia de Dios, pertenecemos a ella. Somos una pequeñísima parte, pero una pequeñísima parte que puede cumplir su rol correctamente, su función, de tal manera que el Señor esté conforme, contento, porque por lo menos hicimos lo mínimo necesario. Y no nos conformemos con lo mínimo, sino que busquemos la excelencia, hacer lo mejor posible, porque es para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo del Señor, somos parte de Él. ¿Haremos las cosas mal? ¿Haremos solo lo que nos parece? ¿O realmente haremos en nuestra vida lo que la palabra nos dice? Esta es tu iglesia, esta es tu amada, la que te anhela, la que te espera, la que te adora, la que te ama. Esta es tu iglesia, amado Jesús. Somos tu pueblo, somos tu cuerpo, comprado por precio de sangre, bendita sangre, sangre poderosa. Esta es tu iglesia, amado Jesús. Esta es tu iglesia, esta es tu amada, la que te anhela, la que te espera, la que te adora, la que te ama. Esta es tu iglesia, amado Jesús. Somos tu pueblo, somos tu cuerpo, comprado por precio de sangre, bendita sangre, sangre poderosa. Esta es tu iglesia, amado Jesús,
amado Jesús, amado Jesús. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo La Iglesia como cuerpo. En cuanto al origen de la palabra iglesia, viene del griego eklesia, que significa asamblea, o sea, un conjunto de personas que están reunidas para un fin común, para solucionar algún asunto, para cumplir una función. No es, como te decía, un solo individuo. Jamás la Escritura nos habla de eso. Es un cuerpo, dice la Escritura. El cuerpo, más que una simple organización. La iglesia es un organismo vivo, es decir, que se mueve. Que cuando alguien es herido, así como un cuerpo herido, debe desencadenar un mover de otros miembros, de otros elementos, para ayudarlo a recuperarse y sanar. La iglesia es una asamblea, es una estructura de personas, pero básicamente de orden espiritual, que es dirigida en primera y última instancia por Cristo, por el Espíritu Santo de Cristo, y básicamente por la palabra escrita. Para entenderla mejor, debemos mirarla más que como una organización religiosa que está exenta de pagar tributos al fisco. Debemos mirarla como un organismo vivo que debe cumplir funciones, en donde múltiples integrantes participan, dirigidos por el Espíritu Santo para obtener los resultados que Dios desea según sus planes. Como muchos siguen viendo a la iglesia como una simple organización administrativa, una asamblea más dentro de tantas posibilidades, la encuentran aburrida o no quieren comprometerse con la causa colectiva. No quieren asumir roles en ella, creen que ahí hay ganancias que van a ir a fines dudosos, que el pastor se va a lucrar, que otros hermanos van a abusar de ciertas ganancias, y hay un sinnúmero de excusas para finalmente, cuando no ven la iglesia como un organismo vivo, sino como una simple estructura, para no integrarse a la iglesia, y prefieren la comodidad de su hogar, solos, donde hoy día con las redes sociales, con el internet, pueden llevar un evangelio apartado, aparentemente conectado con otros, pero si no hay una verdadera conexión piel a piel, es algo que se puede hacer, pero no es el todo. No cumple con los objetivos que Dios desea. Un amor en donde las personas realmente se vean enfrentados a situaciones reales, donde interactúan con otros. Hoy día hay muchos que prefieren la comodidad de su hogar, donde intentan llevar un evangelio como un ermitaño, sin quemarse ni congelarse. Otros están con un pie adentro y otro pie fuera de la iglesia, viviendo en una tibieza, sin mayores compromisos, y así se la pasan años, cómodamente haciendo muy poco o no haciendo nada. Otros concurren, se congregan, pero están allí, ocupando una banca dentro de una congregación, una silla cómoda tal vez, dependiendo de dónde vayan, pero sin mayor compromiso, sin involucrarse con el resto, sin asumir funciones, casi como un parásito dentro de un cuerpo que no le presta mayor beneficio al cuerpo. Así muchos hacen vista gorda de los problemas de otros. No ayudan a que la iglesia crezca, a que la iglesia se fortalezca, sin usar todos los potenciales que Dios ha provisto o los dones otorgados.
Muchos solo se conforman con un mínimo esfuerzo, con trabajos ocasionales menores, con poco o nulo compromiso comunitario, lo que determina finalmente un severo estancamiento individual, una agonía espiritual de aquel, y luego deserción. Y lo peor de todo es que algunos se siguen creyendo buenos cristianos, porque creen cumplir con lo mínimo que se han propuesto, el mínimo esfuerzo. Incluso lo terrible, que algunos concurren a las iglesias y en vez de ayudar, terminan murmurando de lo que está haciendo de lo que está haciendo este otro, que lo hace mal, que dirige mal, que predica mal. Hablan mal de los otros, de los líderes, critican todo, desaprueban prácticamente todo, no muestran amor, ni tampoco ellos tratan de cambiar nada si creen que algo está mal. Solo opinólogos. Y no hay realmente una empatía con la comunidad en la cual participan. 1 Juan capítulo 4, versículos 20 al 21 dice la Escritura: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es una tremenda verdad, hermano. El problema es si la practicamos. ¿Realmente amamos a nuestro hermano a quien vemos? En una congregación, por ejemplo. O que sabemos que es cristiano y que tiene alguna necesidad. ¿Nos importan realmente los problemas de los otros? Una autocrítica que debe llegarnos al fondo de nuestro corazón, hermano. Porque sabemos estas cosas, las hemos oído más de una vez. Y a veces se nos pone el cuero tan duro que escuchamos esto y son dardos que deben hacernos reaccionar. Pero tenemos ya el cuero tan duro que no nos hacen reaccionar. Y seguimos con nuestro estilo religioso, creyéndonos hasta buenos hijos de Dios. Hermanos, el nexo entre personas que no se conocen es Cristo. Y la verdadera devoción debe producir amor hacia el prójimo y deseo de tener comunión con Él. Somos los representantes de Cristo en la tierra, en el sentido que los otros debieran ver la imagen del Señor en nosotros. Nuestro objetivo es que sea esculpido en nosotros el carácter de Cristo, la imagen del Señor. Nuestra meta es llegar a ser perfectos a la imagen del Señor. Tenemos mucho trabajo por delante, mucho que cambiar, pero de verdad, no solamente conocimiento de esto, es un conocimiento teórico que debemos adquirir para llevarlo a la práctica. Y si Dios es amor, entonces nosotros debemos aprender a practicar entre nosotros el amor a Dios. El amor de Dios debemos aprenderlo en la iglesia. A que esto funcione. Estamos entrelazados como un cuerpo que funciona por los lazos que Dios va estableciendo en base al amor. Así es. Estamos unidos como un cuerpo. ¿Y qué nos une? ¿Algún lazo sanguíneo? Pues la mayoría no. Éramos unos desconocidos cuando nos encontramos en la iglesia. Y ahí recién nos conocimos. ¿Y qué nos une? ¿Solamente un compañerismo de compartir una banca o de compartir un espacio público? ¿O realmente está creciendo en nosotros ese lazo que Dios debe ir estableciendo en base al amor? Dice Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo
cuerpo y sed agradecidos. Vestidos de amor. Y esto no se refiere a que sea solamente algo externo, un amor externo que mostramos, sino que llenos de amor por dentro y llenos de amor por fuera. Un vínculo perfecto. El mejor lazo de unión es el amor. Es lo que nos mantiene íntimamente unidos. Lo que une todo en perfecta armonía. El amor. Sí, el amor. Nos cuesta desarrollar ese amor. ¿Para qué estamos con cosas? Podemos decir bendiciones, bendiciones hermanos, saludos, hola hermanos, bendiciones, que le vaya bien hermanos, bendiciones. Pero, ¿qué hacemos? ¿Solo nos conformamos con eso? A mí me llega primeramente esta palabra, hermano. Me falta mucho, mucho, mucho por crecer. Lo importante es que nos demos ya cuenta de eso. Porque cuando nos empezamos a dar cuenta y sentimos que tenemos esta piedra en el zapato, vamos a meditar en esto hasta que nos saquemos esta piedra del zapato. Que estamos haciendo mal estas cosas. Que realmente no estamos amando como un perfecto vínculo dentro de la iglesia de Dios. En un cuerpo, hermano, los diferentes componentes no pelean entre sí, ni tratan de hacerse daño los unos a los otros, si cada uno está en el lugar que le corresponde. Mi dedo meñique derecho no tiene la intención de meterse dentro de mi oído y destruir mi oído, sino de ayudarme. Si algo es sacado de su lugar y puesto en otro sitio, entonces habrá dificultades. Si mi dedo meñique lo pusiera como mi nariz, no cumpliría ninguna función allí. Habrá dificultades, habrán padecimientos, enfermedades, si alguien es sacado de su lugar y puesto en otro sitio. Puede ocurrir hasta la muerte del organismo si alguien no cumple bien su función y quiere cumplir funciones que no le corresponden. La iglesia funciona como cuerpo y sus integrantes deben trabajar en armonía, cada cual haciendo bien lo que le corresponde, enfocado en la tarea encomendada por Dios, haciendo uso de los dones, de las capacidades, de las habilidades. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, de seguro. Pero por lo menos muramos en el intento. No muramos de flojos. Los opinólogos y murmuradores no cumplen ningún rol constructivo dentro de la iglesia. La murmuración debe ser eliminada de nosotros mismos. Cuando llegamos a la iglesia, probablemente los primeros meses o años, todos caemos en murmuraciones y nos convertimos en opinólogos, hasta que nos damos cuenta que otros también están murmurando de nosotros, y eso ya no nos gusta. Cuando estamos haciendo el trabajo enfrente y alguien nos destruye el trabajo porque no le pareció sencillamente, no le gustó, y te anda destruyendo, te das cuenta de que eso no es constructivo, que eso debe ser erradicado de nosotros mismos, el murmurar. Los que andan destruyendo el trabajo que se está haciendo tampoco cumplen funciones buenas. Debe existir armonía, cordialidad entre sus miembros. No siempre será así, porque hay diferentes caracteres. Hay personas que no tienen ningún deseo de cambiar y están dentro de la iglesia formando parte de ellas incluso hace años y no tienen ningún deseo de cambiar y quieren seguir siendo las mismas personas odiosas
que no tienen amor. Pero nadie es perfecto. Nadie hace un trabajo con 0% de error. Todos fallamos en alguna u otra cosa. Dejemos que el juez sea Dios, quien evalúe todo eso. Pero también Dios ha establecido autoridades y en determinadas actividades usa sus ministros para corregir a los suyos. Porque Dios no le va a estar hablando al oído o con una voz audible a cada persona. La voz de Dios hoy día son las autoridades también que Dios ha puesto en la iglesia. Y los dones también que ejercen sus miembros para edificación del cuerpo de Cristo, para exhortación. Pero no todos pueden ser jefes. Cuando todos quieren ser jefes va a existir mucha dificultad, muchos problemas. Cuando muchos se creen atalayas y tratan de supervisar el trabajo del resto, sin que nadie les haya pedido, también habrá problemas. El cuerpo humano, es verdad, dispone de sistemas de vigilancia complejos que han sido perfectamente ordenados por Dios. Si esto se sale de control, entonces los mecanismos fisiológicos reguladores actúan. Y si otros mecanismos biológicos fallan y el trabajo resulta defectuoso, entonces Dios ha establecido diversas reacciones que pueden ocurrir para que finalmente todo vaya mejorando y sanando. Así mismo debe funcionar la iglesia. Hay problemas, sí, hay dificultades, hay heridas. Algunos miembros se enferman, pero Dios ha dispuesto también todo un funcionamiento que para los que quieren oír la voz de Dios y ser obedientes a ella, van a ser usados por Dios para ayudar a los que están débiles, a los caídos, a los que necesitan una palabra, y no solo una palabra, más que una palabra, ayuda concreta. Así mismo debe funcionar la iglesia, en lo bueno y en lo malo. Y habrán errores de los hermanos, incluso de los que dirigen, incluso del pastor, porque nadie es perfecto. Esto no significa que no puedan existir opiniones distintas, sino que los cristianos debieran trabajar unidos en amor, más allá de sus diferencias, más allá de sus opiniones. El amor debe prevalecer sobre cualquier diferencia, dice la Escritura. El amor no es un sentimiento simple, es más que eso. Es una decisión también de querer agradar a otro, de querer satisfacer las necesidades de otros, más que las propias, fíjate. Siempre aprendimos que el amor tiene que ser mutuo para que realmente sea amor. Pero en 1 Corintios capítulo 13 no habla nada de eso, sino que habla de que podemos amar a alguien con todo nuestro corazón, el verdadero amor de Dios, incluso sin que recibamos lo mismo de parte del otro. La paz de Dios, hermano, también debe gobernar los corazones de los cristianos, por sobre el conflicto, por sobre cualquier diferencia que haya. Gobernar significa algo que nos dirija. Y gobernar, usada esta palabra aquí, tiene un significado en atletismo de ser árbitro o juez. ¿Qué quiere decir entonces? En otras palabras, debemos dejar que la paz sea el árbitro, sea el juez, quien dirige las acciones de nuestro corazón para que respete la regla del juego y no ande inventando sus propias reglas. Paz, dice el Señor. Ten paz en tu corazón. No te aires, no te llenes de ira tan rápidamente. No te enojes. Ten paciencia. La paz es parte del fruto del Espíritu Santo. El amor es parte del fruto del Espíritu Santo. Debemos buscarla. Debemos querer nosotros que nuestra paz gobierne. En el corazón yacen, hermano, los sentimientos, yacen las emociones, yacen nuestros deseos, que a veces se oponen entre sí.
y con los del resto, según el entendimiento de las Escrituras. Pero en el corazón o en la mente del hombre, aquí hay amor, pero también hay celos. Hay confianza, pero también hay desconfianza. Hay esperanza, pero también hay temor. Temor al fracaso, temor a no lograrlo. Debemos anhelar lo mejor. Debemos buscar un equilibrio en medio de los desequilibrios que pueden haber en nosotros mismos y en nuestro alrededor, en donde debe finalmente predominar lo que es de Dios. Debemos buscar lo que conduce a la paz según Dios, más que al conflicto. Debemos esforzarnos por buscar la unidad del cuerpo, más que las diferencias. Tratar de vivir como Dios manda, y no según nuestras vanas concepciones previas a la conversión, que generalmente eran egoístas. Vivíamos en un mundo de egoísmo. No sabíamos realmente lo que era el amor. Pensábamos que amábamos, pero cuando leemos 1 Corintios capítulo 13, ahí nos habla de otro amor. Así que la invitación es a escudriñar la palabra ahí en 1 Corintios capítulo 13 para aprender sobre el amor. Pues el amor es el vínculo perfecto que debe estar ahí en medio de la iglesia de Dios. El amor y paz según Dios son parte de este fruto del Espíritu Santo. Y en el estado inicial del creyente no estarán presentes. Entonces habrá que esforzarse, habrá que estudiar, habrá que trabajar para ello. Debemos realmente perseverar en la doctrina, en la teología, para conocer a Dios. Sí, teología, estudiar a Dios. Debemos estudiar a Dios, conocerlo, conocer sus planes individuales y sus planes colectivos, sus planes para con la iglesia. Aprender a crecer, a madurar en fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, para poder entenderle y realmente ser obediente no a nuestras preconcepciones, sino a lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Esa es la función principal de la iglesia: formar hijos de Dios, emparentados por la fe, la esperanza y el amor a Cristo. Formar hijos de Dios. La iglesia, un organismo que se ha mantenido vivo, que se mantiene vivo y que se mantendrá vivo por la eternidad. Hoy día, a pesar de todas las dificultades y diferencias que debemos entender, debemos ser humildes en esto, darnos cuenta que nos falta mucho, que nos falta demasiado para creernos perfectos y creernos que el resto tiene que rendirnos pleitesía. Cristo, hermano, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si nosotros pudiéramos imitar al Señor y entregar también nuestra vida al servicio a Dios. ¿Y cómo lo hacemos hoy día? A través de la iglesia. ¿Quieres servir a Dios? Sirve a través de la iglesia. ¿Qué significa eso? Ayudando a otros cristianos que están entrando, yendo por la oveja perdida, por aquel que se está queriendo ir, instruyendo a otros y dejándote, por supuesto, instruir, dejándote dirigir, dejando que Dios gobierne a través de sus ministros. Al principio y casi todo el tiempo nos cuestan estas cosas. Nos cuesta someternos los unos a los otros. Nos cuesta sujetarnos al pastor, a su autoridad. Claro, porque también es imperfecto y muchas veces nos acordamos más de las imperfecciones que observar el trabajo positivo que se está haciendo. Pero recuerda, Cristo, sí, tu Salvador, tu Dios,
amó a la iglesia y está amando hoy día a la iglesia y la seguirá amando por la eternidad. Sigamos el ejemplo de Cristo. Amemos lo que Dios ha establecido. El organismo vivo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo que Dios estableció, que lo llamó su propio cuerpo. Tanto amó Cristo a la iglesia, que dijo: yo soy su cabeza, ustedes serán mi cuerpo. ¿Nos someteremos a la cabeza? Imitemos al Señor. Si Cristo amó a la iglesia, nosotros también debemos aprender a amar a la iglesia. Porque cuando amamos a la iglesia, también nos amamos a nosotros mismos, pues formamos parte de la iglesia. Y cuando amamos a la iglesia, amamos a Cristo, porque es su cuerpo, valioso cuerpo del Señor, que compró ahí en la cruz. Valioso sacrificio de Dios, tremendo sacrificio. ¿Cómo habremos de despreciar lo que Dios ha establecido? Si Él lo ganó a precio de sangre, si Él hizo lo que nadie más puede hacer, y lo hizo no porque alguien lo haya obligado a hacer o alguien le haya dado consejo, no porque la iglesia haya amado primero al Señor. Él la amó antes de que nosotros nos diéramos cuenta de su amor. Gloria al Señor, porque su palabra nos hace meditar que tenemos que mejorar mucho. Tenemos que crecer y madurar tanto en esto, hermano. Debemos sacarnos tantos paradigmas que durante años tal vez hemos aprendido mal, o tantas concepciones erradas que se han quedado grabadas por diversos problemas, cicatrices tal vez, heridas allí, que quedaron abiertas por rencillas, problemas. Pero recuerda, cuando amas a la iglesia, estás haciendo lo mismo que hizo el Señor ahí en la cruz. Cristo amó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, es la que Cristo lavó, la iglesia que es su cuerpo, mañana será su esposa. Si esta es la iglesia que Él viene a buscar, una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, es la que Cristo lavó. Cristo amó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, es la que Cristo lavó, la iglesia que es su cuerpo, mañana será su esposa. Si esta es la iglesia que Él viene a buscar, una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga,
es la que Cristo lavó. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo La Iglesia como cuerpo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro correcto entendimiento de lo que es la Iglesia? ¿O me sirve para algo saber eso? Por supuesto que es muy útil conocer cuáles son los verdaderos planes de Dios. No es difícil encontrar estos fundamentos en las Escrituras. Ya el Señor los dejó escrito ahí en la Biblia, para que escudriñemos allí y no seamos ignorantes de sus proyectos, de sus propósitos. Y también seamos útiles en su iglesia. Y no andemos de aquí para allá oyendo a uno u otro y terminemos confundidos de cuál es la verdad y de cuál es nuestro rol dentro de la iglesia. La iglesia, según las Escrituras, fue definida por Dios como un cuerpo. La unión de Cristo con su iglesia es tan íntima que la considera su propio cuerpo. Entonces, ¿cómo no habría de cuidarla si es su propio cuerpo? Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice la Escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor Jesucristo y la iglesia en conjunto forman un cuerpo entero según las Escrituras, donde la cabeza de ese cuerpo es Cristo, quien en el fondo es el cerebro, el que la dirige, el que da las instrucciones. Y el cuerpo es la iglesia, que obedece a la cabeza, que está constituida no por una persona, sino que por todo el conjunto de salvados, aquellos escogidos de Dios, que han sido llamados y justificados a lo largo de la historia de la iglesia. Y algún día todos serán glorificados. El Señor Jesucristo para ello le ha dado dones, para que cumplan sus funciones a cada uno de sus integrantes. Cada persona a lo largo de la historia que ha sido salvada por el Señor ha cumplido algún rol, ya sea como ejemplo, ya sea actuando en todos los ámbitos. El Señor se ha encargado de hacer crecer su iglesia, de que madure y de que a pesar de las adversidades y todas las cosas que puedan haber estado mal, la iglesia sigue permaneciendo y creciendo. Sigue siendo la cabeza, el Señor Jesucristo, de ella, gobernando a los miembros de su cuerpo con su palabra y con su Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados para ser parte de un solo cuerpo, no para formar nuestro propio cuerpo con un solo integrante y llamarlo iglesia. Cada miembro debe involucrarse, significa esto, porque estamos en un grupo, en un conjunto, en una comunidad. Cada miembro debe interactuar con los demás, pues los necesita, depende de otro, y asimismo hace que otros reciban de lo que él ha sido dotado, cumpliendo de esta forma con los planes de Cristo en este tiempo en la tierra. Muchos miembros, pero todos somos uno, en un solo cuerpo, en Cristo. Ni siquiera, fíjate, debemos intentar trabajar solos o servirnos para nosotros mismos, llenando así nuestro vientre espiritual y adorando egoístamente sin incluir a otros. Necesitamos todo el cuerpo. Necesitamos ser edificados y en todo esto estar agradecidos de todo este maravilloso plan de Dios, no buscando las diferencias ni las desavenencias, ni volviéndome un opinólogo, enfocándome más bien en lo que resultó bien que en lo que está resultando mal, estimulándonos unos a otros, a el crecimiento, a la maduración, a mejorar, a la santidad, a hacer la voluntad de Dios y agradeciendo a Dios por todo, lo bueno, lo malo incluso, y siendo agradecidos también con los hermanos por todo lo que cada uno va haciendo en el beneficio del plan de Dios, que también nos afecta a nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 24, dijo el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros,
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones por su cuerpo, que es la iglesia. La Biblia, traducción en lenguaje actual, dice de Colosenses 1:24, ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo sufría. Pablo no estaba pasando vacaciones a los lugares donde iba en Europa. Él sabía que era necesario padecer por la causa de Cristo. Era necesario que así fuera. No sería fácil este trabajo. Los cristianos, a lo largo de la historia, deben considerar sus sufrimientos no como algo meramente individual, sino más bien como el cumplimiento de una profecía y como miembros de un cuerpo que debe sufrir por cumplir la misión encomendada y completar el perfecto plan de Dios. ¿Pero por qué debemos sufrir? Es porque somos rechazados. El pecador común no quiere que le digan que lo que hace está mal y que hay un Dios por sobre todas las cosas y que él debe ser obediente a ese Dios, al cual él no ve ni siente. Está ciego además. No es capaz de ver las huellas que ha dejado Dios en el mundo. Entonces la gente se va a oponer. No le va a gustar que en una sobremesa le hables de Dios. No le va a gustar que tú le cuentes sobre el futuro del ser humano cuando no está con Dios. El ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, traerá con ello problemas. No porque a nosotros nos gusten los problemas, no porque seamos sadomasoquistas, sino porque hay esa oposición férrea del mundo y también de las huestes espirituales de maldad. Ellos no quieren oír de Dios, ni que son pecadores, ni que hay condenación, ni que necesitan arrepentimiento, y menos quieren oír que solo Jesucristo es la verdad, y que todas las demás religiones son falsas, que solo lo que Dios ha establecido, su iglesia, eso es lo correcto. La iglesia ha encontrado oposición a lo largo de toda la historia, cuando ha predicado el Evangelio en los diversos lugares. Y seguirá habiendo rechazo, cuando individual o colectivamente se predique el mensaje de salvación y los juicios de Dios. Las personas no quieren oír de Dios. No quieren formar parte del cuerpo de Cristo. No quieren que le digan que ese es el mejor lugar, que allí está la solución a nuestros problemas. Las personas comunes que no conocen a Dios creen que su mundo es mejor, creen que sus placeres son mejor, que sus planes son mejores. Y están ciegos, no se dan cuenta que van a envejecer, que un día van a partir de este mundo, que no se van a llevar nada, que más allá continúa todo esto, que esto no es el fin, que esta vida no es todo, sino que es una pequeñísima parte de lo que nos toca vivir. Pues lo que viene después es inmenso, es la eternidad. Y lo que hagamos hoy día va a influir en nuestro futuro. Si realmente recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si hacemos su voluntad, si somos obedientes a su plan, si nos incorporamos a la iglesia, si cumplimos nuestros roles, si somos uno con Cristo, si nos alejamos de Dios, si vivimos nuestra propia unidad, haciendo lo que a nosotros lo mejor nos parece, con las personas que nosotros elegimos y que creemos que son nuestros verdaderos amigos, estaremos muy equivocados. Debemos aprender a ser uno con el Señor. Ser esa unidad que es la más importante, que es el mayor y el mejor paso que podemos dar en la vida. Querer estar unidos en el cuerpo de Cristo. ¿Unidos con quién? Primero que nada con el Señor, que es nuestra cabeza, que debe ser el que nos dirige. Y segundo, unido con las personas que pertenecen al cuerpo de Cristo también y que están congeniando con nosotros, que están en comunión, que las tenemos cerca o lejos, pero de algún modo tenemos contacto con ellas en algún momento de nuestra vida o todo el tiempo.
Debemos aprender esta unidad. Si queremos andar por la vida solos, vamos a tener un resultado triste, de soledad, desposeídos de la gloria eterna de Dios. Si queremos realmente ser felices y deseamos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros seres queridos, y nos damos cuenta que ellos van a ser condenados si no están en esa unidad con Cristo, esto debiera estimularnos a hablar del Señor, a guiar a esas personas al Señor, a orar por ellos, a trabajar de algún modo para que reciban el mensaje, aunque no lo quieran recibir directamente. Pero indirectamente también podemos actuar para que ellos lleguen a conocer a Dios a través de lo que hablamos, a través de lo que hacemos, a través de lo que tenemos, a través de lo que decimos, a través de lo que sentimos por ellos y por lo que está pasando, a través de lo que opinamos, a través de nuestra integridad, de cómo hacemos las cosas, de cómo somos diferentes a cómo éramos antes, mostrando nuestros cambios que han sido para bien, aunque al principio a ellos les va a molestar muchísimo. Pero fíjate, nos rechazan. Pero cuando ellos están en problemas, ¿a quién le piden ayuda? Muchos que se llaman incrédulos o quieren llevar su espiritualidad a su manera, cuando están en serios problemas, enfermedades graves, grandes desafíos, tremendas pruebas, se acercan a nosotros y nos piden oración por ellos, por sus problemas. Cuando empieza a pasar eso es porque algo están percibiendo, algo están recibiendo. Debemos estar en todo tiempo atentos para poder rescatar, poder ir y presentar el Evangelio de una u otra forma. Debemos aprovechar las oportunidades que nos da Dios, pues nuestro trabajo es rescatar la oveja perdida, pero a su vez presentar este Evangelio a quien no lo conoce o está muy equivocado sobre los conceptos que tiene él del cristianismo, de lo que significa todo esto. Y el Señor nos va a dar la sabiduría, porque es la cabeza. Él va a estar con nosotros. Y aunque esto sea un proceso difícil, doloroso, para nosotros incluso, sabemos que tendremos victoria en el Señor, porque Él no dejará que ninguno de sus miembros padezca más de lo necesario. Y finalmente vendrá el gozo eterno con el Señor. Y Él premiará cada esfuerzo nuestro, cada sufrimiento por su causa. Cada vez que somos vituperados, que somos ofendidos, maltratados, heridos, y por supuesto hasta los que han muerto en manos de aquellos que odiaban el Evangelio, recibirán el premio dado por la cabeza, que ha estado atenta, que ha estado pendiente todo el tiempo de lo que está pasando en su cuerpo. Estamos seguros en el Señor. Podemos vivir una vida acorde con lo que Dios manda. Entendamos que Él es nuestra cabeza. Él debe dirigir nuestros proyectos, nuestras metas. Él debe estar cada día con nosotros en lo simple y en lo complejo. Él debe ser mi cabeza y la cabeza de la comunidad en donde me congrego. Debe ser la cabeza en todo lado. La cabeza, usted sabe, no es el pastor, no son los ministros. La cabeza es Cristo. Es la palabra de Dios que ha dejado el Señor, y Jesús es la palabra. Así que estamos seguros en Él. A pesar de que hayamos sido heridos, nos encontremos enfermos, o sintamos que parece que nuestro trabajo es inútil, el Señor está con nosotros y nos va a guardar, porque con Él somos uno. Cuerpo, nosotros, Él, la cabeza.
tan solo me parece que fue ayer, el momento en que los vi por primera vez. Y hoy le digo, mis hermanos, que los amo. Nos separaremos, pero solo es un segundo, comparado con la gloria que vendrá, en que juntos tú y yo adoremos al Señor, y allí nada nos separará. Somos uno con Cristo, somos uno con Él, somos uno con Cristo, somos uno con Él. Alégrate, hermano, somos uno también. Alégrate, hermano, somos uno también. Ya las horas y los días han pasado, y tan solo me parece que fue ayer, del momento en que los vi por primera vez. Y hoy le digo, mis hermanos, que los amo. Nos separaremos, pero solo es un segundo, comparado con la gloria que vendrá, en que juntos tú y yo adoremos al Señor, y allí nada nos separará. Somos uno con Cristo, somos uno con Él, somos uno con Cristo, somos uno con Él. Alégrate, hermano, somos uno también. Alégrate, hermano, somos uno también. Somos uno con Cristo, somos uno con Él, somos uno con Cristo, somos uno con Él. Alégrate, hermano, somos uno también. Alégrate, hermano, somos uno también. Alégrate, hermano, somos uno también. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema La Iglesia como cuerpo. No estamos solos en el camino de salvación. Hay un cuerpo que se ayuda mutuamente, que es solidario, que empatiza con el sufrimiento ajeno. Y tenemos deberes que cumplir. Tenemos obligaciones, porque el que manda no soy yo, ni es usted. El que manda es el Señor. Y el Señor nos manda a tener amor, porque Él es amor. Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 3 dice la Escritura: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Cuando alguien es maltratado, cuando alguien está herido, cuando alguien está prisionero, nosotros, por pertenecer al mismo cuerpo, debiera eso afectarnos y no ser indiferentes. Por lo menos orar. Si es posible tender una mano, sí, hacerlo. Si es posible ayudar económicamente, por supuesto. Somos parte de un mismo cuerpo. Si hay una parte de nuestro cuerpo que está sufriendo, todo el cuerpo debe estar inquieto. Y los que están más cerca, por supuesto, deben estar ayudando. La Biblia, palabra de Dios para todos, de Hebreos 13, versículo 1, dice: ustedes son hermanos en Cristo, así que sigan tratándose unos a otros con amor. El verdadero amor a los demás debe producir acciones visibles,
comprobables, como hospitalidad hacia los extranjeros o hacia los migrantes. Debemos ser solidarios con quienes se encuentran sufriendo, padeciendo, siendo maltratados, estando encarcelados. Y además debemos ser fieles, no solo a nuestro compromiso en la iglesia, sino fieles en nuestro diario vivir, fieles en el matrimonio, fieles en los compromisos que asumimos. Y en todo esto debemos estar contentos, satisfechos con lo que tenemos. No hay ambiciosos, avaros, egoístas, envidiosos, pensando que nuestro hermano es prácticamente nuestro enemigo, o siendo indiferente al otro. Es un proceso muy difícil, aprender a ser solidario, aprender a empatizar con lo que está pasando la otra persona. Generalmente somos muy hipócritas. Hablamos de Cristo, pero ni siquiera queremos oír lo que nos dice Cristo en su palabra. Hablamos de que somos religiosos, de que somos espirituales, pero no estamos ni interesados por el espíritu del otro, de lo que realmente está padeciendo. Tenemos que eliminar esa hipocresía religiosa de nosotros, en donde no hay amor fraternal, o donde en algún momento hubo amor fraternal, pero luego desapareció. El Señor dice, permanezca el amor fraternal. No tengan amor fraternal una vez cada 3 años, sino permanezca el amor fraternal. Y como cuerpo también pertenecemos a todo un conjunto donde hay muchos miembros. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Esto nos habla muy claramente del cuerpo, de las funciones de la iglesia. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues,
sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esta es una descripción bastante acertada, bastante maravillosa, muy didáctica de cómo Dios ha ordenado a su modo y le ha dado funciones diferentes a cada uno de nosotros. Y también nos ha dado integración, de tal manera que dependemos los unos de los otros y también debemos ser afectados positivamente por el trabajo del otro. Si alguien se duele, si alguien está pasando dificultades, un miembro que está ocurriéndole cosas malas, el otro miembro que está cerca debe estar sintiendo casi lo mismo, dice la Escritura. Si alguien está recibiendo honra, todos los miembros deben gozarse con el que está recibiendo honra. Por lo tanto, queda fuera la envidia y las ambiciones personales. Todos los miembros son importantes en la iglesia. Cada uno cumple su función específica. No todos cumplen la misma función. Hay algunos que tienen funciones muy similares y otros radicalmente diferentes, pero se complementan unos con otros. El Señor dice que Él trata con más decoro a los que son más indecorosos y le da más realce al que tenía menos realce. No importan tampoco nuestros orígenes, de dónde venimos, ni cómo llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Lo importante es que ahora nadie es amo de sus hermanos. Más bien, cada uno de nosotros debe tomar una actitud de servicio, como siervo de nuestro Dios, al servicio de Dios, pero aquí en la tierra también al servicio de nuestros hermanos en Cristo, para que todo este plan de Dios sea ejecutado de la manera correcta, para que la iglesia funcione como cuerpo. Existe, por lo tanto, una estructura que Dios ha establecido con ministerios y autoridades que deben ser respetadas, pero todos se rigen por la palabra y la dirección del Espíritu Santo de Cristo. Dice, sujetaos al pastor, dice la palabra, pero también a todos los miembros, incluidos los ministros, se les dice, someteos los unos a los otros. 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17, dice la Escritura. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Fíjate muy bien cómo el apóstol enseña sobre la cena del Señor. Cuando es partido el pan, y un mismo pan sirve para dar de comer a muchos. Y de una misma copa beben todos. Pues hasta eso, hasta el sacrificio de Cristo, fue uno solo. Y cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo come de este evangelio, bebe de esta sangre derramada por cada uno de nosotros. Y todos nosotros debemos participar hasta de este simple rito que es muy significativo, que lo dejó el Señor. Debemos hacerlo como un cuerpo, porque somos un cuerpo. Aunque somos muchos, dice, somos un solo cuerpo, porque comemos de un solo pan. Todos los cristianos, aunque seamos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Representado ese cuerpo ahí en la cena del Señor por ese pan que es uno solo. Dios nos ayude a comprender cuál es nuestro rol, cómo debemos agradar a Dios, haciendo lo correcto, entendiendo nuestra función y también
que Dios nos dé sabiduría para comprender cuál es la función del otro y cuáles no son sus funciones, para que no andemos exigiendo a los hermanos cuestiones que ellos no están puestos ahí para cumplir esa función. Es difícil eso, sobre todo cuando la mies es mucha y los obreros son pocos. Y entre los pocos que son, deben repartirse el trabajo. Pero aunque seamos pocos, cada uno debe cumplir sus funciones específicas. Y debemos estar atentos de eso, porque puede ser que incomodemos a ciertas personas, que nosotros mismos seamos incomodados cuando se nos exigen cumplir ciertas funciones que no nos han sido dadas, que no tenemos esas habilidades, talentos, y que Dios no nos ha decidido capacitar en ese tipo de habilidades y talentos. Debemos tener cuidado cuando somos líderes de lo que exigimos, de conocer cuáles son los dones de los demás miembros, para que esos dones, esas funciones, realmente sean trabajados y no tratemos de pedirles, como se dice, peras al ulmo. Debemos saber que si queremos pedir pera, debemos pedírsela al peral, al que da peras. Cada uno tiene su función, hermano, y esa función es específica. Algunos no la tienen muy clara. Algunos tienen muchas funciones. Hay otros que están con funciones que aún no conocen ni las han practicado. Algunos las tienen demasiado nuevas y ni saben para lo que sirven. Pero Dios nos dé la sabiduría y Él, como cabeza, iluminará a los miembros, a los que Él ha designado, para que vayamos entendiendo cuáles son las funciones de cada uno, que somos un cuerpo, que todos participamos de aquel mismo pan, de aquel pan vivo que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a la iglesia, a sus miembros, al cuerpo de Cristo, al que en el buen sentido debe estar oyendo lo que dice la cabeza y no otras cabezas que hay en otros lugares y que pertenecen a cuerpos que no corresponden al cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, no hay distancia que nos separe, somos uno en Jesús. Somos un pueblo, no hay tormenta Que nos apague, somos uno en Jesús. Solo en Jesús la
tú no pasarás. Oh, 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 oh. Que todo pasará, mas tú no pasarás. Solo en Jesús la esperanza de los pueblos. Solo su amor puede abrazar el mundo entero. En la tormenta aún más fuerte cantaremos que todo pasará, mas tú no pasarás. Que todo pasará, mas tú no pasarás. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo La Iglesia como cuerpo. La Iglesia está definida como el cuerpo de Cristo. Dice Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Claramente tenemos diferentes funciones, hermano. Dice la Biblia traducción lenguaje actual de este mismo texto de Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Qué bella descripción de la palabra de Dios, de cómo debe funcionar la iglesia, como un cuerpo integrado, donde cada parte tiene funciones diferentes. Dios nos ha dado dones a fin de que podamos edificar la iglesia, talentos, capacidades, habilidades. Y esto a su vez significa que a cada uno y como grupo nos sirva lo que se haga para perfeccionarnos y santificarnos como Dios manda. Es útil no solamente para nuestro beneficio, sino para cumplir el mandato de desarrollar bien nuestros dones y hacer el trabajo que corresponde para beneficiar colectivamente a la iglesia. Para usar los dones con eficacia y eficiencia, debemos tener en cuenta que todos los dones vienen de Dios, que no todos tienen el mismo don y que es importantísimo saber en qué somos útiles, en qué somos más específicamente útiles, que debemos estar también al servicio de Dios y de los demás hermanos, y no precisamente para nuestro propio beneficio o gloria personal, y que debemos trabajar los dones con generosidad y sin acepción de personas. Eso significa sin exclusiones,
sabiendo que formamos parte de un equipo de trabajo que funciona en base de la unidad, de la interdependencia, de la empatía, del amor fraternal. Dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, refiriéndose a Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios estableció una estructura. Como todo un organismo vivo, esto debe moverse, dirigido como un cuerpo por la cabeza, que es Cristo, que bien concertado, dice, bien unido entre sí, no uniones a medias, sino bien unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos nos ayudamos mutuamente, según, por supuesto, la actividad propia de cada miembro. A uno le corresponderá una cosa, al otro otra, pero finalmente un objetivo común, trabajar por el bienestar de todo el cuerpo de Cristo. Y cada uno recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. No para que yo solamente reciba amor de otros, sino para yo entregar amor a otros. Sin esperar incluso, como dice, recibir nada a cambio. Aunque claramente lo recibiré. Yo amo, pero no espero que la otra persona me devuelva exactamente lo que yo le di. Pero sé que como formo parte del cuerpo de Cristo, yo no quedaré abandonado ni solo. Porque si la iglesia está funcionando bien y el que la está dirigiendo es el Señor se encargará de que yo reciba lo que me es necesario. No recibiré todo lo que yo quisiera tener, pero recibiré lo justo y necesario que Dios así ha establecido, según los planes de Él, y no según mis planes, no según mis propósitos, no según lo que yo pienso que debiera recibir, sino lo justo y lo necesario. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y en varias ocasiones, en diferentes cartas, el apóstol Pablo está explicando lo que significa la iglesia. ¿Qué rol cumple nuestro Señor como cabeza? ¿Qué rol cumplimos cada uno de nosotros como formando parte de un cuerpo que dice que debe ir nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos? Esto habla de una unidad y un funcionamiento fisiológico normal, de tal manera que cumplamos las funciones que nos corresponden. Y creciendo, dice, con el crecimiento que da Dios, nutriéndose
por la palabra y nutriéndose también por todo lo que Dios nos da como alimento espiritual. 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 al 31, dijo el apóstol: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Así el Señor les aconsejaba a los de la iglesia de los Corintios que no todos tienen todos los dones, que no todos se metan en la cabeza que tienen que desarrollar cada una de las funciones que están ahí en la iglesia. Somos tratados por Dios de una forma en que Dios nos especializa en diferentes funciones. Así que si no hablas lenguas, no te preocupes. Si no interpretas lenguas, tampoco. Si pones la mano sobre los enfermos y no pasa nada, y no tienes dones de sanidad, no te amargues. Si nunca has hecho un milagro, tampoco. Si no entiendes muy bien las escrituras y te cuesta muchísimo pararte frente al resto para enseñar algo, no te amargues por eso. De seguro no tienes dones de enseñanza. Si no sientes ninguna palabra profética que tienes que decirle a alguien, no te molestes por eso. Dios no te ha escogido apóstol, no te preocupes. Tendrás otra función. El Señor es el que ordena todo. Y lo que va a hacer contigo es que te va a usar de la manera en que Él quiere usarte. Y te va a dar las capacidades, los dones. Te va a hacer especialista en algo que al Señor le interesa. Pero tienes que oír la voz de Él. Dejarte que Él te dirija. Y buscar también que el Señor te revele para qué sirves. ¿Cuáles son tus capacidades realmente? Y cuando vas descubriendo esas capacidades, desarrollarlas. Realmente especializarte en ellas. Y no darte cuenta que tienes tales cosas, pero la tienes guardada. La luz no se guarda dentro de un cajón ni bajo una almohada, sino que se pone en alto para alumbrar la habitación, para alumbrar las tinieblas. Así también los dones que Dios nos ha dado son como una luz que puede ayudar en las tinieblas de otro, que puede ayudar en el caminar de la iglesia, para que la iglesia no tropiece. Si Dios nos ha dado esas capacidades y nos ha especializado en eso, gloria al Señor por eso. Estamos unidos en el cuerpo de Cristo. También dijo el apóstol ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A pesar de que el apóstol Pablo pasaba cárceles, él usaba sus dones, su don apostólico para seguir ordenando la iglesia y
dirigiendo, entregando consejos para el beneficio de todos los creyentes a lo largo de todos los tiempos. Fuimos llamados y con toda humildad y mansedumbre, dice el Señor en su palabra, que debemos soportarnos con paciencia unos a otros. Todo es en el vínculo del amor, en el amor fraternal. Y deseosos también de esta unidad del Espíritu, buscando la paz, sabiendo que no nos podemos hacer daño a nosotros mismos, porque nadie se hace daño en su propio cuerpo. Una mano, aunque tenga uñas bien largas, no va a sacarse un ojo. No, lo va a cuidar. Todos nos debemos cuidar unos a otros, porque fuimos llamados por Cristo y pertenecemos a su cuerpo. Y somos necesarios, y son necesarios cada uno de los integrantes de la Iglesia de Dios. Y estamos en esta misma esperanza, en esta vocación, en esta misma fe, sirviendo a este mismo Señor. Hijos de un mismo Padre, hermanos todos. Dios está sobre todos y por todos y en todos. Está en ti y está en tu hermano. Aunque no le conoces muy bien o aunque incluso no te agrade a primera vista. Pero el Señor nos ayudará y debemos esforzarnos para que todos los miembros de la congregación sean de nuestro agrado. Y no estamos puestos para aceptar a uno y rechazar a otros. Dice Efesios capítulo 5, versículos 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Gloria al Señor, porque estamos siendo protegidos por Dios. Él no nos va a hacer daño. Él no nos quiere hacer daño ni nos va a hacer daño. Él nos sustenta, nos cuida, porque somos su cuerpo. Y asimismo nosotros, como cuerpo, no nos debemos hacer daño los unos a los otros. Somos templo también del Espíritu Santo. Y no somos una iglesia individual. Eso es algo muy diferente, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Somos templo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cada uno de nosotros es templo de Dios. Pero eso no significa que cada uno de nosotros sea iglesia. Cada uno de nosotros somos un lugar donde habita Dios. Cada uno de nosotros es un templo del Espíritu Santo. Pero no cada uno de nosotros es una iglesia. Eso debemos tenerlo muy, pero muy claro. Y como somos templo de Dios, nuestro cuerpo ahora, individual, debe estar al servicio de Dios. No por un lado diciendo que amamos a Dios y somos hipócritas en eso, y luego cada uno hace con su cuerpo lo mejor que le parece. Y cometemos adulterio, y cometemos fornicación, y consumimos sustancias inapropiadas, o hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo. Lo vestimos de la manera que se nos da la gana, sin importar lo que pueda estar ocurriendo por haberlo hecho de esa manera. Debemos saber que nosotros llevamos a Dios en nuestro corazón y formamos parte de un organismo mucho más grande que la iglesia. Y cada uno debe cuidar su templo, porque lleva a Dios dentro. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y ya dice la Escritura que aún nuestro propio cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Le pertenecemos a la iglesia de Dios. Nuestro cuerpo le pertenece también al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no solamente nuestro espíritu forma parte de la iglesia de Dios, o nuestra alma forma parte de la iglesia de Dios, sino nuestro cuerpo forma parte de la iglesia de Dios. Nuestro cuerpo forma parte del cuerpo de Cristo. Nuestra alma forma parte del cuerpo de Cristo. Nuestro espíritu forma parte del cuerpo de Cristo. Íntegramente debemos servir a Dios. Debemos obedecerle a Él, a su palabra. El Señor enseñó que su cuerpo era templo del Espíritu Santo, pero no habló que eso fuera la iglesia. Juan capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice la Escritura: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hasta nuestro Señor Jesucristo habló que su cuerpo era templo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y así fue. Destruyeron el cuerpo de Cristo a latigazos. Lo clavaron ahí en la cruz. Pero Él resucitó. Y hoy día, a pesar de que nuestro cuerpo se vaya envejeciendo, sea destruido por nuestros enemigos, y aún los que han sufrido el martirio por la causa de Cristo, su cuerpo será levantado, tal cual el cuerpo del Señor fue levantado. Si nuestro cuerpo fuere destruido, tenemos un nuevo cuerpo prometido por Dios, un cuerpo que será glorificado, en el cual ya podremos gozar de la eternidad de nuestro cuerpo. Hoy día, en cuerpo y alma y en espíritu, debemos servir a Dios. Y aunque nuestra alma sufra en esta vida, sabemos que tendremos gozo y más allá del sol. Podremos disfrutar con Dios, porque es su plan, porque Él lo ha establecido así. Y solamente debemos esperar que esto se cumpla. Si nuestro espíritu es atribulado, sabemos que tenemos hermanos nuestros que están siendo atribulados también. Y podemos también ser consolados por otros, porque el cuerpo de Cristo funciona así. Cuando uno sufre, los otros le consuelan. Y así como nosotros debemos consolar a otros, sabemos que Dios mandará a las personas para que nos consuelen. Y si este cuerpo se destruyere, sabemos que como es templo del Espíritu Santo, Dios repondrá este cuerpo y tendremos ese cuerpo glorificado y seremos templo de Dios por siempre. Y llegaremos un día a la presencia de Dios. Y como un cuerpo celebraremos las bodas del Cordero y estaremos con Dios. Y Él vendrá por su novia, la iglesia, su cuerpo, para recibirle, para casarse con ella, para estar para siempre con nosotros. Y tú estarás ahí, y yo estaré ahí. Y no será por nuestros propios méritos. Y eso es bueno, porque todo eso sucederá por los méritos de Cristo. Glorioso día que nos espera, hermano. Maravilloso plan de Dios que nos ha puesto en este cuerpo, el cuerpo de Cristo, para servirle a Él, para servir a nuestros hermanos y para que hayan personas que se preocupan por nosotros, que se ocupan también de nuestros problemas, porque Dios ha querido así, que el amor fraternal esté siempre presente, mientras tengamos vida en este cuerpo y estemos en el cuerpo de Cristo. Sabemos que en ninguna manera estamos solos. Estamos con Dios, que es nuestra cabeza, que nos cuida, que nos protege, que nos dirige, que tiene
grandes planes, planes eternos, con cada uno de los integrantes de su cuerpo, de su iglesia. Gloria al Señor. Dios nos redimió de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Toda diferencia y barrera cayó por la sangre de Jesucristo el Señor, y en su gran amor nos dio a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo